de los salmos. Amén. Perdón, 1 Corintios 15:33. Vamos a enfocarnos. Los invito a que lean este texto maravilloso como es la resurrección de los muertos. Pero de este texto vamos a sacar este punto clave que dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Vamos a ponernos todos en pie y lo vamos a repetir todos. Amén. Cuando estén todos listos pueden decir amén. Amén. Dice la palabra: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Y bueno, en cada momento y cada día la vida trae obstáculos, trae afán, trae queja, trae falla, trae muchas cosas, ¿cierto? Perdón, antes de entrar, discúlpeme, quiero saludar al pastor y a mi hermana Rosy por permitirme estar acá, y a toda la congregación y amigos. Amén. Es un gusto estar con ustedes compartiendo el día de hoy la palabra de Dios. Amén. Y quiero decirles que hay momentos en nuestras vidas que escuchamos voces constantemente, ¿cierto? En el día a día, en el trabajo, en donde estamos, siempre, hermanos, encontramos y oímos voces. Hay unos que hablan con voz alta, otros con voz baja, otros que nos ayudan, a veces no nos ayudan, sino que nos confunden. Pero en esta mañana yo quiero venir a hablar de una voz que tiene poder, una voz que nos transforma, una voz que nos cambia, y es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es esa palabra que tiene el Señor, es esa voz de poder que tiene el Señor Jesús, y la que nosotros necesitamos escuchar, oír y estar atentos. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque es que nosotros como cristianos escuchamos muchas voces. Las voces que nos tormentan, las voces que hacen que se rompa la vida espiritual de nosotros, las voces materiales, las voces físicas, son muchas, pero muchas voces que susurran. Amén. Pero en todo esto, hermanos, debemos de tener la afinidad de escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo. Todos somos y hemos sido diseñados para oírla y para escucharla, sino que cada quien, el Señor nos ha dado un libre albedrío para tomarla o para dejarla. En nosotros está la decisión de qué voz queremos oír, qué palabra queremos que retumbe en nuestra vida, y qué voz queremos que esté en nosotros. Yo en esta mañana quiero decirles que yo quiero oír la voz de mi Señor Jesús. Yo en esta mañana quiero decirles que quiero escuchar la voz de mi Señor en mi corazón, en mi mente y en mi vida, y que se haga la voluntad de Él sobre mí. Y yo creo que todos los que estamos aquí de igual manera lo queremos hacer, ¿cierto? Entonces es el momento de nosotros decirle al Señor, porque todos tenemos nuestros sentidos, ¿cierto? Pero necesitamos tener nuestros sentidos espirituales despiertos. Y en esta mañana la auditiva, el oído, ¿cierto? Tener esa sensibilidad para escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo. Así como leíamos en este versículo, dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y nosotros como cristianos, el Señor nos ha llamado a ser santos, a que seamos santos, porque Él es santo, hermanos, y porque donde nosotros vayamos somos nosotros ese testimonio. Dice la palabra que nosotros somos sus testimonio. Amén. Entonces por eso no podemos, hermanos, confundir. Cuando escuchemos, hermanos, estas voces, debemos de apartarnos. Pero no solamente escuchamos la voz audible de las personas, sino también esa voz, hermanos, que a veces llega en el momento de dolor, de aflicción, de tormento, en los momentos emocionales de nuestras vidas, ¿cierto? En los momentos en que viene todo y quiere destruirnos. Escuchamos, hermanos, esas palabras en donde viene y quiere acabar con lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Una voz que nos dirige. Esa es la voz de nuestro Señor Jesús. Amén. Es la voz que nos garantiza que en Él todo es posible. Es la voz que nos garantiza que Él nos da la paz. Es la voz que nos garantiza que en Él
vamos a poder ser transformados, cambiados en su santa palabra, porque hermanos, nosotros como humanos somos emocionales. Podemos quererla oír hoy, pero ya mañana no. Queremos hacer la voluntad de Dios, pero mañana no, porque eso somos nosotros. Y es de ahí porque nosotros debemos de pedir a nuestro Señor que esa voz que Él tiene, que su palabra entre, direccione nuestras vidas, que nos libere y nos dé vida, hermanos, porque es que nosotros escuchamos muchas voces. Quiero hacer énfasis en Eva, la madre de todas las naciones. Ella entabló conversación con quien no debía. Ella oyó la voz de quien no debía, a pesar de que el Señor había dicho que no tomaran de ese fruto, ¿cierto? Muchas veces yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué ella no la escuchó, ¿cierto? Pues dice que era de los primeros humanos, de los primeros hombres, pues no había corrupción, no había la maldad, pues en sí creería que era algo normal, ¿cierto? Pero escuchó la voz de la serpiente, del enemigo, y le dijo: tome de ese fruto, tómelo, ¿cierto? Pero se le olvidó la voz de nuestro Señor Jesús, se le olvidó la palabra de nuestro Señor Jesús. Y así es el enemigo quiere venir y destrozar, romper, robar y matar lo que el Señor quiere en cada uno de nosotros. El Señor en esta mañana nos dice que la voz de Él la podemos escuchar, hermanos. Nosotros la podemos oír, es audible, la podemos escuchar en susurro, hermanos. Nosotros debemos de aprender por medio de la palabra, de la oración, de estar siempre constantes bajo la voluntad de nuestro Señor, bajo la presencia de Él, aprender a callar estas voces. Aprender a discernir lo que es bueno y lo que no es bueno para nuestras vidas, porque no todo lo podemos oír. La palabra de Dios dice que todo es lícito, pero no todo me conviene. Amén. No todo nos conviene, hermanos. Debemos de apartarnos de todas estas cosas, porque es que el enemigo hace trampas todos los días, y nosotros no podemos darle ni un momento, ni un punto de luz para que él entre. Porque en cualquier momento Él viene, nos daña, nos rompe y sale y se va. Y nos rompe nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos de nosotros presentarnos a nuestro Señor Jesús, decirle al Señor que sea Él el que nos ayude a callar estas voces, que sea Él el que venga con el poder de su palabra, el que venga y nos restaure, el que venga y haga de nosotros hombres y mujeres nuevos, diferentes. ¿Por qué, hermanos? Porque es que el poder de la palabra del Señor tiene poder, es viva y es eficaz. Amén. En la palabra del Señor en los Salmos 33 dice: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantarle con salterio y decacordio, cantarle cántico nuevo, hacerlo bien, teniendo con júbilo, porque esta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y por el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Y juntamente como montes de las aguas del mar, Él pone en depósito los abismos. Hermanos, qué tan hermosa es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor tiene poder. La palabra del Señor tiene autoridad en nuestras vidas. La palabra del Señor tiene a cambiar todo lo que nosotros podamos vivir y creer que ya no hay solución. La palabra del Señor ha venido con poder y gloria. Dice que el poder significa, no se refiere al poder de nosotros como humanos, porque el poder de nosotros, hermanos, falla. El poder de nosotros es limitado, ¿cierto? Es físico y es de fuerza, y no todos podemos decir, hay unos más fuertes que otros. Pero si nosotros vamos y describe el poder de nuestro Señor Jesús con soberanía, con autoridad, con transformación de vidas, con creación y con salvación. De todos los que estamos aquí, hermanos, ninguno tenemos ese poder.
Quizás tenemos el poder de decirle a la casa, nos vamos para culto, pero no todos atienden la voz, no todos hacen caso. Pero cuando el Señor habla, retumban los vientos, se mueven los árboles y obedece toda la creación, porque este es nuestro Señor Jesucristo. Dice que significa en dunamis. En el hebreo dice que el poder es milagro y es dinamita. Y así es la palabra del Señor. Rompe, él destruye las cadenas, las ataduras, lo que no permite que escuchemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El Señor ha venido con fuerza para que nosotros seamos salvos. Él ha sido crucificado, pero no porque ha sido vencido, sino por amor a cada uno de nosotros. Y en eso nosotros debemos de venir y presentarnos y decirle, Señor, yo quiero ser transformado por tu palabra. Yo quiero que te manifiestes en mi vida. Yo quiero ver ese milagro en mi hijo. Yo quiero ver, Señor, que tú mueves mi familia, Señor. Yo quiero ver, Señor, que tú restauras mi hogar, que tú haces las cosas nuevas, porque ese es el poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es creador y es soberano. En nosotros no cabe esta perfección, en nosotros cabe en la obediencia para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo creo que nuestro Señor Jesús es muy bueno. Sí, Señor. Amén. Y yo les digo que por yo creer en mi Señor en este día, le doy gracias a los pastores por yo estar aquí. Porque un día en sueños escuché y vi a mi Señor y me mostraba que yo pisaba la nieve. Y yo en el sueño le decía, gracias Señor por haberme traído hasta aquí. Cuando nos llamaron, teníamos la cita con la embajada hasta noviembre del 2027. Bueno, estábamos tranquilos hasta noviembre del 2027, después nos pasaron para julio y después nos hicieron la última llamada que estaba para el 8 de marzo. La gente escuchaba voces, hermanos, escuchaba el que me decía, ¿usted cómo cree que le van a dar una visa? ¿Usted cómo va a perder esa plata? ¿Usted tiene plata? ¿Usted cómo va a ir? ¿Cierto? Pero yo creía y oía la voz de mi Señor Jesús. Porque en el momento en que yo vi ese sueño, lo soñé. Yo le dije a mi Señor que me confirmara si venía de Él o era una emoción mía. Pero escuché la voz de mi Señor Jesús. Y en el momento en que estuve allá frente al cónsul, yo dije, decido creerle a mi Señor Jesús. No voy a escuchar las voces, no voy a escuchar las palabras, porque muchos salían llorando, muchos salían temerosos. Muchos decían, no les van a dar la visa. A mí me lo decían. Están en un país en conflicto, un país en guerra. Además que nuestro presidente no es muy querido por el de acá. Pero yo escucho la voz de mi Señor Jesús. He decidido oír la voz de mi Señor Jesús. Porque en un momento su voz susurró a mi vida. Llegó a mi vida y tuvo poder en mi vida. Y me sanó, me rescató, me libertó. Y el día de hoy estoy aquí glorificando, exaltando y dándole gracias por su bondad. Gracias por el poder de la palabra de Él que ha transformado mi vida y ha hecho que el día de hoy yo sea merecedora y ser heredera de ser llamada hija suya. Y todos hermanos y amigos de los que estamos aquí debemos de creer en esta palabra de poder, esta palabra que tiene revelación, esta palabra que tiene poder y acción, esta palabra que nos cambia, que nos transforma, que nos purifica, que hace que usted y yo seamos diferentes al mundo. Que cuando usted hable, hermanos, la gente los vea diferentes. Y muchas veces nosotros no debemos ni hablar, sino que nosotros seamos la voz silenciosa y que digan, este hombre, esta mujer tiene algo. Este hombre, esta mujer grita que es hijo de un gran Dios, de un Dios que es creador de los cielos y de la tierra. Un Dios que con su voz ha cambiado nuestras vidas. Un Dios que ha hecho las cosas nuevas en cada uno de nosotros. Yo quiero decirles que el Señor cambió mi vida.
Fui 24 años, hija pródiga. Fui 24 años, estuve fuera del camino de mi Señor. Pero el Señor en su infinita misericordia y en su bondad, Él habló a mi oído, dejó ver lo que yo vivía. Y desde ese momento decidí creer en la voz de mi Señor Jesús. Permití que me transformara. Permití que cambiara mi vida. Permití que fuera Él el que habitara en mí y que yo mermara en mi humanidad. Porque, hermanos, yo quiero decirles que duré casi 15 años trabajando en un salón de belleza. Yo vendía belleza. Por tanto, pues tenía que vivir en la belleza, hermanos. Y déjenme decirle que esto es algo terrible, porque es algo que no deja desprendernos. Y más en nosotras las mujeres, porque creemos que la uña, que el cabello, que todo, hermanas. Pero, hermanos, cuando decidimos, yo en el momento, yo dije, Señor, si yo vuelvo, si tú me vuelves a permitir, Señor, yo quiero que tú me cambies, Señor. Yo quiero sentir de nuevamente el primer amor y que seas tú cambiándome, Señor, y que yo sea una criatura nueva, Señor, y que seas tú perdonándome, Señor. Pero yo creo porque escuché el poder de la palabra de mi Señor Jesucristo. Amén. Yo la escuché en el momento en que estaba más perdida, en el momento en que quizás nadie quería hablarme, en el momento en que quizás nadie daba nada por mí. Pero en ese momento vino el Señor con su poder transformador e hizo de que yo lo viera, hizo que yo permitiera, hizo que yo entendiera que sin Él nada podía ser, que sin Él nada soy. Y en este día, hermanos, yo le doy gracias a mi Señor Jesús, porque abrió mis sentidos espirituales, mi vida, y ha permitido que yo le alabe, le glorifique, que esta boca, que estos pies, que estas manos vengan, le alaben, le glorifican y le digan, Señor, todo lo que soy, Señor, y todo lo que fui, Señor, es para ti, y lo presento delante de ti, Señor, porque tu palabra es fiel cuando dice que tus palabras hizo los cielos y la tierra, y es un poder que retumba, hermanos, y así como retumba en el universo que es tan grande, debe retumbar en nuestras vidas, en nuestras almas, en nuestro corazón, hermanos. Si nosotros no entendemos lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, debemos de pedirle sabiduría, porque Él no la impartirá, Él no la dará, porque el Señor quiere sanarnos, limpiarnos, restaurarnos y llevarnos a morar un día a la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Oh, Señor Jesús, gracias. No sé cuántos de los que hay aquí han algún día escuchado la voz de mi Señor Jesús. Yo creo que todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, hemos escuchado la voz de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros vamos a la palabra del Señor Jesús en Segunda de Reyes, si alguien lo encuentra primero, le agradezco. 19:12. Dice, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbido apacible y delicado. A veces, hermanos, por eso debemos de tener nuestros sentidos bien despiertos, de escuchar la voz de nuestro Señor Jesús, porque Él nos puede susurrar, Él nos puede llamar en lo más secreto, en lo más íntimo, en donde nadie escucha. Nosotros vemos en este texto de la palabra, dice que era una voz apacible. ¿Cuántos han escuchado esta voz? ¿Cuántos lo han sentido? ¿Cuántos han vivido ese momento tan especial con nuestro Señor Jesucristo? Pero si nosotros nos despertamos y nos levantamos y buscamos de la presencia de nuestro Señor Jesucristo y vamos y escuchamos esa voz audible como lo hizo Moisés, porque él tenía una cercanía perfecta con nuestro Señor Jesús. Es de ahí porque el Señor hablaba directamente con él. Y
y cuántos de nosotros también estamos capacitados para tener fidelidad y obediencia a nuestro Señor Jesús. Oír esa palabra de poder, oír esa palabra que nos purifica, esa palabra que nos liberta, que nos vivifica, esa palabra llena de amor, esa palabra que tiene misericordia, esa palabra que tiene bondad, rompe cadenas. En esta mañana está aquí esa palabra. En esta mañana nos está restaurando nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana puede estar restaurando nuestras familias. Quizás ese hijo, ese esposo que no esté aquí, pero el Señor los está restaurando donde ellos estén. El poder de la palabra es así grande, fuerte, poderosa. Tiene soberanía, tiene autoridad sobre todas las cosas, hermanos. La palabra del Señor nos resucita. Yo quiero decirles que yo siempre oraba a las 3 de la mañana, y siempre en mi oración el Señor, yo escuchaba el susurro: un día vas a hacer una oración donde vas a tener que levantar un muerto, un día vas a hacer una oración donde tienes que levantar un muerto. Y yo en mi oído y en mi sentido yo decía, pero ¿cómo será? Pensaba muchas veces que era imaginación, y me levantaba, y siempre fueron varias veces. Y un día en la mañana mi hijo tuvo una convulsión, y mi esposo me decía: nuestro hijo se murió. Y yo le invocaba el nombre del Señor Jesucristo, y vino a mí esa palabra donde dijo: algún día vas a tener que hacer una oración donde levantes un muerto. Lo que nunca me imaginé es que el Señor me estaba diciendo: oye mi palabra, tómala, fortalécete, porque va a haber un día que vas a tener que presentarte frente a la muerte, y vas a tomar lo que yo he dado, lo que tengo para cada uno de los que creen, los que confían en mi palabra. Y en ese día yo invoqué el nombre del Señor Jesús, invoqué el poder de la palabra de mi Señor sobre la vida de mi hijo, y mi hijo fue restaurado, mi hijo fue levantado de la muerte. Los médicos no se lo explican, a él lo dejaron hospitalizado y decían que era un caso muy poco. Dijo: solamente en Brasil hay uno muy parecido, no es el mismo, dice, es exótico. Y yo decía: ¿sabe por qué? Porque es que yo tengo un Dios exótico, yo tengo un Dios que hace las cosas diferentes, yo tengo un Dios que Él es maravilloso, y a Él yo le sirvo. Y en ese momento ese médico me dijo: no le vamos a dar la salida a Cristian, porque necesitamos estudiar su cerebro. Nosotros necesitamos como ciencia saber qué pasó, porque él le dio meningitis, y él dijo: es un muchacho de 18 años, por ende son de los muy pocos, ¿cierto? La meningitis es algo que ataca, destruye y mata, ¿cierto? Pero yo le decía: yo sé que yo tengo un Dios que es el hacedor de la ciencia, y Él lo ha dejado a usted, y ha permitido de que usted sea por medio suyo el que ha movido su mano para que mi hijo sea levantado de entre la muerte. Y le doy gracias al Señor, porque siempre me da, hermanos. Muchas veces nosotros sentimos ese problema, esa necesidad, y decimos: pero ¿por qué me toca a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? No, hermanos, véalo como esa posibilidad grande, véalo como esa bendición donde usted se va a acercar al Señor, va a vivir tomado de la mano del Señor, y va a creer que hay un Dios grande, fuerte y poderoso. Esa es una necesidad, hermanos, pero ¿sabe qué? Más que necesidad, es una oportunidad para la vida tuya, para la vida mía, para presentarnos delante de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo en esta mañana quiero decirle que el poder de la palabra del Señor resucita, porque yo soy testigo de que la palabra del Señor resucita. La palabra del Señor limpia, la palabra del Señor perdona, la palabra del Señor nos da paz, pero no como la da el mundo. Es una paz, hermanos, que no cabe en nuestro corazón, que aún en medio de la necesidad, de lo que vivamos, en el dolor, hermano, el sufrimiento, de lo que hay en las voces del mundo, en lo que vemos en nuestra familia, tenemos, hermanos, el gozo. Y el gozo es tener paz, poderlo glorificar, poderlo exaltar y decirle: gracias, Señor, gracias por lo que yo estoy viviendo, porque yo creo en tus promesas, yo creo en tu palabra, Señor, y yo creo que tú harás las cosas nuevas, Señor.
Gracias, Señor, porque tú nos purificas, tú nos pasas por el fuego. Hermanos, entre más fuego, es más puro el oro. Entonces no temamos a lo que viene. Presentémonos delante del Señor y digámosle que nos ayude a cruzar, hermanos. Muchas veces nos acostumbramos y nos quedamos viviendo en el desierto, en medio de las alimañas, en medio de las cosas, hermanos, que hay en el desierto. Pero el Señor nos ha abierto el camino y nos ha dicho que crucemos, como ha hecho con el pueblo de Israel, ¿cierto? Abrió los mares e hizo que pasaran en lo seco, y así quiere el Señor. Pero solamente debemos de escuchar y entender el poder de la palabra de nuestro Señor Jesús. Es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada. Es viva y eficaz, que sana, limpia, transforma, purifica y cambia nuestro ser, hermanos. Debemos de permanecer en nuestro Señor Jesucristo. Que nada ni nadie nos distraiga, hermanos. Ser constantes, ser firmes, hermanos. Dice la palabra que el reino lo arrebatarán los violentos, hermanos. Y debemos de ser violentos con el enemigo, porque Él no quiere dejarnos heridos. Él quiere matarnos, pero hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Hay poder en su palabra, porque en su palabra he visto cómo ha levantado enfermos, cómo ha resucitado muertos, cómo rescató a una nación, cómo endureció corazones y cómo ha hecho que todos queramos tener una vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. En este día yo quiero decirle, y si usted quiere pasar y recibir esa palabra de poder, aquí está. Preséntese delante de nuestro Señor Jesús. Póstrese en sus rodillas y dígale: Señor, yo quiero oír tu voz. Yo quiero oír esa palabra de poder que sana, que salva y da vida eterna y vida en abundancia. Dice la palabra del Señor en el Salmo 91. Para mí este salmo, hermanos, lo he tenido que leer 5, 6, 7 veces, 10 veces en un solo momento. Pero ¿sabe qué? Cuando me levanto reconfortada, porque escucho la palabra de mi Señor. Escucho el poder de mi Señor Jesús cuando dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Por la palabra de nuestro Señor Jesús, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden todos tus caminos. No en uno ni en dos, sino en todos, en muchos los que tú emprendas. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Este es el poder de la palabra de nuestro Señor Jesús. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás el cachorro del león y el dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Son promesas de la palabra de nuestro Señor Jesús. Es cobertura, es confianza, es certeza, es esperanza, es fe, es amor, es pasión, es protección, es aliento, es seguridad, es recompensa, es habitar, es dirección divina, es autoridad. Esto es lo que el Señor nos da, y sobre todo la promesa mayor: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación.
Y en este día el Señor quiere que escuchen su palabra. Y yo quiero invitar, si alguien quiere pasar y tomar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, habitar, morar, descansar en la presencia de nuestro Señor Jesús, porque con Él no vamos a conocer, hermanos, más las cosas que el enemigo quiere. El Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a cubrir, el Señor nos va a dar ese aliento que nosotros necesitamos, nos va a dar el poder de poder y pisotear, hollar la cabeza del enemigo, porque eso dice su palabra. En esta mañana venga, traiga su problema, traiga su familia, traiga ese hijo, traiga ese amigo, traiga esa enfermedad, traiga lo que lo aflige, traiga esas voces que quieren apagarle su fe, y preséntela delante del Creador, preséntela delante de que tiene la voz de estruendo, la voz de poder, la voz de soberanía, la voz que todo lo puede, la voz que hace que las cosas cambien, esa palabra que es impartida para su pueblo, esa palabra que es impartida para todo ser viviente, esa palabra que hace que vivamos confiando y caminando por fe. Oh Señor, tú eres grande y maravilloso, Señor. ¿A quién iremos, Señor, si no es a ti? Gracias, Señor, por tus promesas, por tu palabra, Señor. Hoy más que nunca, Señor, agradezco, Señor, tu palabra. Agradecemos tu amor, tu misericordia y tu bondad, Señor. Mira a cada amigo, Señor, mira a cada hermano, Señor, que están presentando, Señor, mostrándose delante de ti, Señor. Mira su necesidad, Padre amado santo, mira su situación, Señor, y con el poder de tu palabra, Señor, liberta, sana, Señor. Oh Rey de los cielos, Señor, revela tu palabra, Señor, revela tu verdad, Señor Jesucristo. Rompe las cadenas, Señor Dios de los cielos. Oh santo eres tú, Dios del universo, Señor. Gracias, Padre amado Rey. Gracias, Señor, porque en ti hemos decidido creer y confiar. Señor, tu palabra es fiel, tu palabra es buena, tu palabra es bondadosa, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que nos has hablado, Señor. Gracias por tu voz hermosa, Señor. Gracias por permitirnos impregnarnos de tu presencia, Señor. Mi alma te alaba y te glorifica, Dios del universo, Señor. Oh, alabado sea tu santo nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias por permitirnos, Señor, oír, Señor, creer, Señor, en tu palabra, Señor, en tus promesas, Señor. Tú eres un Dios vivo, Señor. Gracias porque nos has permitido, Señor, acercarnos a ti, Señor. Gracias, Padre amado.